esa misma manera, ¿verdad? Sin duda Dios nos ama con su único amor, un amor infinito, un amor que nos bendice, que bendice a nuestras familias, que bendice a nuestra descendencia también. Amén. Por eso le damos gracias al Señor y le damos gracias en oración, porque nuestras oraciones no son únicamente de petición, sino también de agradecimiento al Señor. Recibamos de parte de nuestro Padre Celestial la bendición.
Marcos capítulo 1, verso 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde puso a orar. Nosotros oramos constantemente durante todo el día, estamos en constante comunión con el Señor, podemos orar en cualquier lugar. Aquí vemos cómo Jesús, el Maestro, sale y se va a orar de madrugada, porque también la oración de madrugada es importante. ¿Ven? Esa quietud de la mañana. Porque no existe un mejor lugar ante la presencia del Señor que estar postrado a sus pies, adorándole, bendiciendo su nombre, alabándole y conversando con su presencia y hablándole. Amén. Desde lo más íntimo de nuestro corazón. Ciertamente no hay un lugar más alto. Tus pies
Gloria a Jesús. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por el tiempo de adoración, Señor, que hemos tenido y de alabanza. Te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre y dirigirnos a ti, mi Dios. Ese privilegio que tenemos, inmerecido, de poder hablar contigo en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo comunicarnos y comunicarte lo que hay en nuestro corazón. Y aunque no hay palabras específicas, tal vez que debamos usar de forma repetida, como una mera repetición de nuestras vidas. Tú quieres honestidad en nuestra oración, quieres que haya un corazón delante de ti sincero y honesto. En esta tarde enséñanos a orar, porque no sabemos cómo hacerlo. Toma nuestra oración, que puede ser imperfecta, nuestra oración que puede ser una que otros no puedan reconocer o no puedan verla como adecuada, por tu Espíritu Santo, para que llegue delante de ti, Señor. Como dice tu palabra, a veces con gemidos indecibles oramos, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo es quien nos ayuda en medio de nuestra oración y en todo. ¿Cuánto dependemos de ti, Señor, y de esta realidad, de esta dimensión espiritual de nuestra vida? Pedimos, Señor, que nos ayudes a reafirmar lo que creemos acerca de nuestra vida de oración y cuán importante es en cada uno de nosotros, Señor, o para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, en quien oramos, dándote gracias. Amén y amén. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Dios les bendiga más. Amén. Amén. Me alegro de verles aquí en este lugar. Y quiero en esta tarde que, siguiendo con la serie Creer, que hemos estado llevando varias semanas, enfaticemos el tema de la oración, mirando quizás esta idea clave que vemos en pantalla. Oro a Dios para conocerlo, número 1, encontrar dirección para mi vida, número 2, y exponer mis peticiones delante de Él, número 3. Y fíjate en el orden cronológico de esto. Primero, mi anhelo debe ser conocer a Dios. Segundo, encontrar dirección para mi vida en la oración. Y tercero, entonces, exponer nuestras peticiones delante de Él. Quizás empezamos la oración de manera inversa, con nuestras peticiones primero, luego buscando dirección y al final nos recordamos que es para conocerle, que hablamos con Él, para conocerle mejor. Entonces, esta verdad clave que estamos enfatizando en esta tarde se basa en parte en el Salmo 66, versículo 19 al 20, donde nos dice la palabra de Dios: pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Así que la oración es algo que se centra en una relación de amor con Dios, en una relación, como decía en un momento Vladimir en el tiempo de adoración, como nuestra familia, como nuestros familiares, pero en una dimensión muy distinta, siendo Dios quien Él es, reconociendo quién Él es en nuestras vidas. La oración puede ser en nuestras vidas algo real y puede ser algo en nuestras vidas que también funcione. Algo que es real y que también funciona cuando nos centramos en lo que la palabra dice acerca de esto. Y lo hacemos como lo dice el Señor. He leído historia de antiguos místicos. Solo voy a leer un ejemplo. Pero hay muchos místicos que en la antigüedad oraban durante horas sin parar. Durante horas sin parar. A finales del siglo III, San Antonio, un rico egipcio que dejó sus riquezas atrás para huir al desierto, fue conocido como el primer monje cristiano. Oraba con los brazos extendidos, imitando la forma de cruz. Oraba así durante horas y días seguidos. Y aunque esto nos parece, ¿verdad?, quizá un poco extraño, fuera de nuestra realidad, puede parecer encomiable esta intensidad en la vida de oración. Sabemos que esta postura no tiene que ser la necesaria todo el tiempo para orar. Pero algunas personas sí están horas orando, personas se levantan muy de madrugada para orar. Hay otras que hacen largas oraciones, quizá muy poéticas, y otras pasan fines de semana enteros en oración. Y lo que quiero que pensemos es que tal vez hay muchas manifestaciones de esa vida espiritual distintas que son válidas, pero que son necesarias en nuestra vida. Quizás encontremos en la palabra de Dios, y creo que sí lo vamos a ver hoy, un modelo que es el modelo que Jesús nos deja. Pero muchas veces me he sentido yo como un peso pluma, si lo miramos en términos deportivos, del boxeo, delante de estos grandes pesos pesados de la oración en la historia de la iglesia. Me siento muy limitado, me he sentido a veces como un principiante en cuanto a la oración al ver estos testimonios de estas personas que estaban días y horas orando. Y puede que te hayas sentido igual.
en tu dimensión de oración. Quizás tienes el deseo de orar, pero no sabes bien cómo hacerlo. Y no sé, has leído libros de esa amplia lista de libros de oración que es infinita. Y tal vez esto te ha hecho pensar que tendrías que asistir a una escuela de oración especial o conseguir un título en algo relacionado en oración para empezar a orar, cuando realmente no es así. Y si miras a los discípulos también se sentían que tenían este problema de ser tal vez muy principiantes en la oración. Querían orar, habían conocido a Jesús como maestro y en ocasiones Jesús les dijo amigo. Él era como ellos en un sentido, pero aún así era muy diferente a ellos. Ellos sabían que había algo muy diferente en Jesús. Había algo en sus oraciones también que les hacía pensar que Él sabía algo que ellos desconocían. Había una relación con el Padre que ellos desconocían y una dimensión distinta. Así que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, lo dice así, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué sabían los discípulos ya de orar? Eran judíos. Y como eran judíos también sabían que habían tiempos establecidos de oración. Oraban con otros en la sinagoga y en el templo. Podemos pensar que ellos seguían todas estas oraciones muy típicas que recitaban el Shema Israel y otras oraciones que están en la historia del pueblo judío. También conocían los salmos, las oraciones de David, como guía para la oración. Así que sabían algo de la oración. Sin embargo, dicen, Señor, enséñanos a orar. Hay algo que no sabemos, hay algo que no entendemos. Quizás vean el ejemplo de los fariseos, de los líderes religiosos, que oraban en público para que otros los vieran de forma ostentosa, con palabras muy rebuscadas. Y así Jesús les enseñó a orar de forma distinta, de forma auténtica, íntima con Dios. No para exhibirse delante de otros, sino orar más en privado y más que en una plaza pública, en una vida de relación íntima con Dios. Pero si los discípulos tuvieron que pedir esto, tuvieron que pedir enséñanos a orar, entonces creo que debemos pedir lo mismo nosotros. Quizás nos diría lo mismo que les dijo a ellos. Para empezar, puede que tengamos primero que ir a buscar a Jesús. Los discípulos estaban acostumbrados a hacerlo. Tenemos que ir a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hacía esto muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó, dice la Biblia. Salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, muy de madrugada. Para ver a Jesús orando tenías que buscarlo. Tenías que buscarlo y ir al encuentro con Él muy de madrugada. Nos dice también la Biblia en Lucas, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña o al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. En Lucas capítulo 6, 12 al 13. Y la lista sigue, ¿no? Enseguida Jesús hizo que sus discípulos se subieran a la barca, dice otro pasaje, y se le adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras Él les pedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña a orar. Marcos 6, 45 al 46. Jesús pasaba este tiempo y se desaparecía, se apartaba de las multitudes, se iba a orar. Oraba cuando las exigencias iban en aumento, oraba cuando había tanta gente siguiéndole, oraba con las decisiones importantes o por las decisiones importantes, oraba cuando estaba agotado, cansado, todo tiempo. Era esa su vida. Y no siempre oraba solas, pero cuando lo hacía, se iba al desierto o a la montaña, se apartaba del ruido y nos dio el ejemplo de buscar esa quietud y soledad con Dios. Esa quizás es la regla principal en la vida de oración tuya personal y la mía. La oración es una conversación en quietud entre Dios y nosotros. Para escuchar a su voz tenemos que eliminar despiadadamente todas las ocupaciones de nuestra vida. Tenemos que hacer un alto de todo lo que hay en nuestra vida que nos distrae. Y por eso el salmista escribió, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, en el Salmo 46, 10. Ahora hay muchos ADM, no son ATM, no la ATM. Muchos ADM en nuestra vida, a nuestro alrededor, y debemos alejarnos de ellas. Son las armas de distracción masiva. Quizás usted ha escuchado las armas de destrucción masiva, ¿verdad? Las armas nucleares y atómicas, pero estas son las armas de distracción masiva. Piensa en qué arma de distracción masiva usted tiene en su vida. Quizás eso no tenía que luchar con la tecnología que tenemos hoy día nosotros. Mientras yo tengo una pantalla aquí, cada uno tiene una pantalla en su mano. Cada uno tiene un device, un dispositivo en español, que nos puede distraer. Jesús tenía que luchar con otras cosas que no era la tecnología, con otras cosas que no están en nuestra realidad, con las multitudes y la gente que le seguía. Quizá el poco tiempo que le quedaba después de ministrar a la gente y se apartaba.
Así que Él eliminaba las armas de distracción masiva. Y nos toca a nosotros también hacer lo mismo. Puede ser muchas otras cosas que nos distraigan. Y si lo hacía Él, ¿lo haremos nosotros? ¿Estaremos nosotros reconociendo que necesitamos hacer lo mismo que Él? Porque eso significa seguir adelante en la vida de oración. Vamos allí donde nos lleva el líder, y el líder es Jesús. Jesús era el ejemplo y ellos seguían ese ejemplo de vida de oración. Yo creo que si Jesús hubiese venido al mundo en el 2021, no se habría dejado de llevar por el ritmo de vida que seguimos, por el ajetreo que nosotros tenemos, por esa, a veces esa falta de quietud que hay en nuestra vida. Quiero decirte que tienes un Dios personal que quiere pasar tiempo contigo. Y eso no funciona bien si estamos siempre en movimiento. Esa es la otra regla que hay que seguir en la vida de oración, es buscar la quietud. Y tenemos un Dios que es personal, que también quiere conversar con nosotros, quiere hablar contigo, quiere hablarte, quiere que le conozcas y quiere que tú le hables. Pero por miedo a veces a no saber qué decir correctamente, tal vez simplemente no empezamos. Quizás ese es el problema. Y las palabras de Thomas Merton, este hombre dijo algo importante, quizás sean de ayuda para quizás nosotros hoy día, con tanta facilidad que tenemos, ¿verdad?, para intimidarnos con esto de la vida de oración o quizás ser distraídos. Nosotros, no queremos ser principiantes de la oración, decía él. Pero tenemos que convencernos del hecho de que nunca seremos otra cosa que principiantes toda nuestra vida, en esta vida, en el área de oración. No queremos ser principiantes, como yo me he sentido, pero siempre seremos principiantes, siempre estaremos aprendiendo de nuestra conversación con Dios, siempre estaremos aprendiendo de nuestra relación con Él y de quién Él es y cómo Él es. Le conoceremos mejor cada día, así que siempre somos principiantes. Toda nuestra vida es un aprendizaje. La mayoría de las oraciones nuestras, como decía, comienzan con una lista de peticiones. Ahí exponemos delante de Dios quizá nuestros problemas, necesidades, enfados, molestia, y eso lo vemos aún en los salmos. No es que esté mal, pero esto hace que centremos nuestra oración más en lo que nos preocupa y en nuestra imposibilidad de cambiarlo. Y debe haber un cambio a no centrarnos en nuestra imposibilidad de cambiar las cosas, sino en quién es Dios. Hasta quizás nosotros estamos tan deprimidos y frustrados después de orar, y a veces salimos más frustrados que antes. Tal vez porque no nos hemos centrado en quién es Dios, sino en el problema y en cómo lo podemos resolver. Hay sentimientos que muchos tienen incluso después de orar. Cuando terminas de orar, decía alguien, un escritor, cuando terminamos de orar, nos cuesta creer que nuestras débiles palabras hayan sido escuchadas, y más todavía que hayan provocado algún cambio en la circunstancia por la que hemos orado. Hemos hecho nuestras oraciones, pero no hemos orado. A veces hacemos nuestras plegarias, pero no hemos orado. Hemos dicho palabras, pero no hemos hablado con Dios. Hemos dicho muchas cosas, pero no confiado en Dios. Entonces Jesús dio al Padre Nuestro en respuesta a la petición de los discípulos. Y lo vemos en la palabra de Dios. A esa petición de Señor, enséñanos a orar. En el verso que vimos en Lucas. Parece que esperaron mucho tiempo para pedirle que les enseñara a orar. Y a estas alturas ya habían estado con Él durante meses, años quizás. Le habían visto orar en todas las circunstancias de la vida. Le habían visto apartar tiempo para orar a solas. Sabían que Jesús vivió una vida guiada, dinamizada por la oración. Jesús hacía cosas que ellos no podían entender, pero estaba dinamizado por la vida de oración. Quizás fue viéndolo orar como se dieron cuenta de lo poco que sabían verdaderamente acerca de esta dimensión espiritual. Y fuera lo que fuera, los discípulos le pidan a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y está claro que el Padre Nuestro no fue dado para recitarlo como un mero ritual. No fue dado como un esquema misterioso de parte del Señor para que nuestra oración fuera aceptable a Dios. Es importante fijarse en cómo Jesús responde a la petición de sus discípulos, enséñanos a orar. En Lucas leemos que Jesús respondió cuando oren. Y en el pasaje paralelo de Mateo 6, 9 al 13 se le cita diciendo, ustedes deben orar así, es decir, oren así. Era un mandato. El Padre Nuestro fue dado para mostrar a los discípulos cómo orar, ya que eso fue lo que pidieron. Y no solo qué palabras debían usar, sino cómo lo debían hacer. Era diferente. No era repetir las palabras, sino cómo debemos hacerlo. Entonces reconozcamos que hay una diferencia entre decir el Padre Nuestro y orar el Padre Nuestro. Yo puedo citar, recitar, rezar el Padre Nuestro. No es lo mismo orar el Padre Nuestro que simplemente recitarlo. Son cosas distintas. Elmer Towns lo dice de esta forma, la eficacia de tu oración no se mide por cuán alta
o por cuán larga sea, o incluso por cuántas veces repitas la palabra del Padre Nuestro. Tu vida de oración será eficaz si eres sincero, si tu actitud es sincera y si pides como conviene tus palabras. Los discípulos vieron a través de la vida de Jesús que la oración es experimentar a Dios en una relación. No es cualquier cosa y ni nada distinto a esperar, ¿verdad?, que Dios haga cosas en mi vida. Eso serán peticiones que están en el vacío. Oración no es solo pedir y esperar cosas. Es experimentar a Dios en una relación específica con Dios. Si no hay esa expectativa de relación, entonces no hay oración genuina. Tú te comunicas quizá con tus hijos, con tu esposa o tu esposo, y no lo haces solamente esperando que te dé cosas. Tú tienes una relación con tu esposo o tu esposa, tienes una relación con tus hijos. Tú quieres mantener esa relación de amor y por eso te comunicas con ellos. Y cuando la comunicación es mala, la relación va mal. Eso se sabe. Cuando la comunicación no es efectiva, las cosas pueden salirse de proporción y haber problemas. Con Dios también es lo mismo. Tienes que una vida de oración para mantener esa relación de dependencia que tienes con Él. Dice la palabra Lucas 11, 1 al 2. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo a uno de los discípulos, Señor, o le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta versión en Lucas es un poco más abreviada que las otras versiones, la de Mateo, por ejemplo. Pero Jesús se dirige a Dios en oración como Padre. Él usa la imagen personal de Dios como Padre. Mateo añade, Padre nuestro que estás en los cielos, para reforzar la relación personal con el Padre. Para empezar, nuestro quizá análisis de este Padre nuestro, vamos a mirar primero las palabras. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús insiste en la importancia de empezar nuestras oraciones reconociendo a Dios, o que Dios es nuestro Padre. Su enseñanza aquí es bastante clara y es bastante revolucionaria para los discípulos. La palabra que Jesús utilizaba para Padre no era una palabra formal, no era algo muy formal, era una palabra muy común en arameo con la que un niño se dirigía a su padre, la palabra Abba. Abba. Todo el mundo usaba esta palabra, todo el mundo, pero nunca jamás nadie la había usado, nadie para referirse a Dios. Nadie. Nadie había usado esa palabra en el pueblo judío para referirse a Dios. Abba significaba papi, pero con un matiz más respetuoso de lo que usamos hoy día, ¿no? Como lo usamos hoy día. Significaba algo como querido padre. Querido padre. Había intimidad, había relación. El hecho de que Dios es nuestro querido Padre tiene que estar muy presente en la oración. Querido Padre, amado Padre. Cuán importante es no perder eso de perspectiva, porque hay unos que no lo están haciendo. Gálatas nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Nosotros. El Espíritu en nosotros clama, querido Padre. Así que la expresión Padre Nuestro envuelve una dimensión en la comunión íntima con Dios. La misma intimidad que existe entre un niño y su padre, tenía que existir entre ellos y Dios. Pero puede que quizás tengas un impedimento para esto, en este aspecto, ya que no tuviste un buen ejemplo tal vez. Tal vez no fue el mejor ejemplo tu padre terrenal, no era un padre tan cercano. Quizás tu padre era una persona iracunda, inaccesible o abusiva. Y en este caso, una manera de superar es pensar en Dios como alguien que es todo lo que siempre hubieses deseado que fuera un padre. Dios puede ser para ti el sueño cumplido de un padre honrado y digno que te ama incondicionalmente. Ese es Dios. El principio de la oración eficaz es reconocer que Dios posee el corazón de un padre, el amor de un padre, la fuerza de un padre y la preocupación de un padre por el bien de sus hijos. Amén. Ese es el padre que tú tienes, sin importar la figura de padre que hayas visto. Un padre que te ama, se preocupa por ti. Un padre que está todo el tiempo pendiente de tu situación. No es lejano, está cercano. Por supuesto, no puedes acercarte a Dios como padre si no has nacido en la familia de Jesucristo. Tienes que pertenecer a la familia de Dios, creer, haber creído en Jesucristo. Esta oración se basa en una relación con Dios por la fe en Cristo, que ya has depositado en Él. Una fe que ya has declarado anteriormente, que ya has hecho manifiesta, pública anteriormente. Cuando has creído en Cristo, estás en la familia donde Él es tu Padre. Cuando empezamos diciendo Padre Nuestro, empezamos a orar en base a una relación con Dios, la relación que es tan importante. Dios no es un juez airado buscando una oportunidad para condenarme, ni es frío y distante o demasiado ocupado para escucharme. Él es nuestro Padre y nos podemos acercar a Él con confianza.
Y una vez que somos conscientes de que Dios es nuestro Padre, pasamos entonces a la primera de las peticiones: santificado, santificado sea tu nombre. El Padre Nuestro contiene 7 peticiones. Las 3 primeras se llaman las peticiones de tú, porque están centradas en Dios. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Esas son las primeras peticiones. Esa relación que Jesús tenía con su Padre era la fuente de todo lo que hacía. En todas partes, Jesús dice que Él solamente hace lo que el Padre le dice que haga, como Jesús. Entonces, la oración es un acto de sumisión en nuestra relación con el Padre. Vemos esto en la oración de inicio. Venga tu reino, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesús, aún en Getsemaní, ante la semana de la pasión, cerca de la crucifixión. Y en el Evangelio, según San Mateo, aquí estamos leyendo a Lucas, Jesús dice luego: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta parte de la voluntad de Dios es tan importante, porque oramos para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. La oración te lleva a reconocer que necesitas que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, no la tuya necesariamente. Martín Lutero decía: la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. En su soberana voluntad. Porque Él es Dios y reina y vive para siempre. Amén y amén. Esta semana vi un titular que me desencajó un poco. Una iglesia en Europa, específica en Europa, una iglesia grande en Europa, una iglesia, podemos decir, oficial de una nación de Europa, evita usar Dios Padre. Evita usar Dios Padre. Eso es bien reciente, esta semana se publicó. La corrección política en el lenguaje, en su tendencia expansiva, peligrosa en el mundo, también ha invadido las iglesias. En este caso, esta iglesia europea. Una iglesia que está en crisis. Y ejemplo de esto es que en esa reciente decisión que adoptaron ellos como iglesia, han sustituido los términos Él y Señor como forma de referirse a Dios. Ya no se le llama a Dios Padre, ni Él, ni Señor. Esto es una medida que han tomado política para una fe más inclusiva, según le llaman ellos. No asociar a Dios con el Padre, con el término Padre. Un ejemplo de esto, de lo que pretende esta iglesia y lo que ellos dicen que es adecuado para referirse a Dios, ellos dicen: se puede referirse a Dios como Padre y Madre y a Jesús como hermano y hermana, y negando así entonces la Escritura, la doctrina de la Trinidad, el cristianismo histórico, y queriendo redefinir a Dios con un lenguaje que llaman inclusivo. Eso está pasando. Y Jesús decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es un grave peligro. Yo no sé cómo algunos lo ven. No es simplemente un juego de palabras. Las palabras importan. Y es una herejía. Esto no es ortodoxia. Ortodoxia es aceptar la doctrina oficial, histórica, en conforme con los principios de doctrina, las normas o prácticas tradicionales aceptadas por la mayoría de la iglesia por siglos. Esto es heterodoxia. Es apartarse de la doctrina oficial y de la fe. Miren el alcance de esto. Yo voy a decir algo y voy a citar. Porque esta iglesia pretende en su lenguaje de oración tener una supuesta plegaria, diciendo: Dios, la Santísima Trinidad, Padre y Madre, Hijo, hermano y hermana, y Espíritu salvavidas e inspirador, guíanos a la profundidad de su riqueza, sabiduría y conocimiento. Cierro la cita. Eso es una supuesta plegaria. Cuando se juega así, con las palabras que Jesús dijo, con lo que Él nos enseñó, eso no es orar. No es orar como Jesús lo hizo. Yo estoy en desacuerdo con esta pretensión de algunas iglesias de pensar que conocen una manera mejor de dirigirse a Dios que la manera en que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los discípulos. Y más en desacuerdo estoy ahora que veo las consecuencias de esto. Dejando de decir al Padre Señor, dejando de decir a Dios Padre. Supongo que por eso es que en ese país solo el 5% de la población se congrega. Y 8 de cada 10 personas en ese país se define como no religioso o ateo convencido. Y debo añadir que en ese país la iglesia que estoy haciendo referencia se autoproclamó iglesia trans recientemente. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que orar por la iglesia. Como iglesia debemos orar por la iglesia. La iglesia que está en otras localidades, que está en otros puntos geográficos, que están confundiendo todo esto y que están eliminando el lenguaje que Jesús utilizó aún para la oración. Y cierro este paréntesis grande en lo que estoy hablando acerca de la oración. Los discípulos
entendieron lo que Jesús quería decir cuando se referían a Dios como Padre. Vieron que la oración era también la preparación para las cosas importantes que Jesús hacía. Jesús, en un momento, ¿verdad? Vieron en Jesús, en su propia vida, que la oración le preparó para hacer lo que hizo con poder y autoridad. Los discípulos vieron la importancia de la oración en sus acciones. Jesús estaba orando por la noche, orando en varias circunstancias. Había un tiempo de preparación para todo, antes de los 5,000, antes del desierto, antes de las sanidades, antes de ir a Galilea, antes de comenzar el día. Todo esto lo hacían en oración. Fue Getsemaní y antes del arresto estaba en oración, incluso en la cruz, en preparación para su propia muerte. Jesús ora por otros, ora por el ladrón que está junto a él, por los soldados, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba orando en la cruz. Jesús oró todo el tiempo. Me anima que los discípulos le pidieran a Jesús que orase, porque vamos a ver cómo lo hizo Jesús, ¿no? Porque podemos aprender a orar y ellos le dicen a Jesús, debo decir, enséñanos a orar. Y esto llevó no a una clase de oración, no a un seminario de oración. Jesús se fue con ellos, se fue a un aposento a orar. Aprendemos a orar orando, desarrollando esta práctica que cambia nuestro corazón. Pero en ese proceso experimentamos a Dios. Dios quiere que tú lo experimentes. Así que ese propósito de la oración es construir una relación que se profundiza con el tiempo. No solo para saber sobre la oración, tiene que ver con mucho más. Es la importancia bíblica de la oración. Es experimentar a Dios en su plenitud, misterio e intimidad. A.W. Tozer, a mediados del siglo XX, dijo esto al escribir la diferencia entre los que hablan sobre la oración, los teólogos que dicen cosas correctas sobre la oración y los que experimentan una relación con Dios a través de la oración. Dijo cosas como lo que vamos a leer. Entre el escriba que ha leído y el profeta que ha visto hay una diferencia tan ancha como el mar. Hoy estamos infestados de escribas ortodoxos, pero los profetas, ¿dónde están? La iglesia espera la tierna voz del santo que ha traspasado el velo y ha visto con un ojo interior la maravilla que es Dios y a la vez empujar en una experiencia viva, sensible en la santa presencia. Es un privilegio abierto para cada hijo de Dios. Lo dijo Tozer en su libro La búsqueda de Dios. Traspasar el velo, entrar a la presencia de Dios. Esas son las figuras que él usa. Todo cristiano tiene este privilegio de ver a Dios en todo su esplendor. Nosotros los que quizá conocemos el corazón de Dios de cierta manera, podemos experimentar en oración una relación más profunda con Dios. Oración es importante en tu vida. Y Jesús enseña que la oración también es pedirle a Dios con osadía, pedirle a Dios con atrevimiento. Otra palabra. El versículo 3 de Lucas 11 nos dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y tenemos aquí 4 mandatos en oración. Con el fundamento de buscar una relación con Dios y someternos a la voluntad de Dios, Jesús pasa a enseñar a los discípulos a pedirle a Dios con osadía en oración por lo que tú crees que Él quiere para ti y lo que necesitas. Y lo ilustra con una parábola, versículos de Lucas, capítulo 11, 5 hasta el 10. Allá nos dice y nos narra Lucas, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Y en el relato que Jesús presenta, la persona que está dentro tiene que salir de la cama, arriesgarse a despertar a los niños y animales que quizá también vivían dentro en aquel contexto antiguo. Pero debido a la desvergonzada osadía de aquel hombre, el vecino se levanta y responde a su petición y le da lo que necesita. Podemos verlo como una desvergonzada osadía, ¿no? Aquí el amigo continúa pidiendo, buscando, llamando con su impertinencia. Su necesidad es una necesidad real. Tiene un amigo que ha llegado sin avisar y está obligado por sus costumbres y leyes a dar la bienvenida al extranjero, dándole hospitalidad. Así que continúa pidiendo, buscando y llamando para conseguir algo que es muy importante.
Las oraciones son conversaciones y clamores sinceros dirigidos hacia nuestro Padre. No hace falta que estén perfectamente estructuradas. No tienen que estar en perfección. Si miras en la Biblia ejemplos de la oración, mira estos ejemplos que no son tan estructurados ni tan especializados, ni con un lenguaje rebuscado. La oración del leproso: si quieres, puedes limpiarme. Unos amigos llevan a un paralítico a Jesús, no dicen nada, solo le dejan delante de Jesús. El jefe de la sinagoga: mi hijita está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Esa fue su oración. Una mujer con flujo de sangre solamente extendió su mano y tocó a Jesús pensando: si logro tocar siquiera su ropa, quedará sana o quedaré sana. Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El recaudador de impuestos oró: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Si no hay un reconocimiento de nuestro pecado, ¿cómo van a ser nuestras oraciones? Si no hay un reconocimiento de nuestra falta, ¿cómo serán nuestras oraciones? Podrán ser oraciones de petición, podrán ser oraciones que no reflejen nuestra necesidad real. Ten compasión de mí, que soy pecador. Esta última oración que cito ha dado inicio a la oración que se llama la oración de Jesús. Filemón, un monje egipcio del siglo VI, advirtió: vigila tu corazón y siempre vigilando, di con temor y temblor: Señor Jesucristo, ten compasión de mí. Necesitamos eso en nuestras vidas. Ten compasión de mí, Señor. La promesa de Dios es que nosotros siempre recibiremos, encontraremos la puerta abierta por su gracia. Y eso me hace plantearme una pregunta: si eso es cierto, ¿por qué a veces pienso que no recibo respuesta a mis oraciones? Sabemos que nuestras oraciones siempre reciben como respuesta un sí, o un no, o un todavía no. Espera. A veces las oraciones tardan generaciones en ser contestadas. Mientras cantábamos hoy la bendición, pensaba: ¿cómo eso se puede unir a la vida de oración? Y cuando cantábamos la bendición decía: es que estamos orando para que mis hijos y los hijos de mis hijos sean bendecidos por Dios. Que mi generación y mis hijos y mis nietos conozcan a Dios. Que crezcan en la voluntad de Dios, sirviendo a Dios. Pueden tardar generaciones en verse los frutos, pero tenemos que confiar en eso, porque ¿cómo sé cómo orar para que sea lo que necesito? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Porque si pasas a tiempo a solas con Dios, vas a conocer mejor a Dios. Conoces a otros en relación con Dios vas a conocerle mejor, conocerás el corazón de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios, cómo Él es. ¿Y qué sucede cuando la respuesta no es la que yo esperaba? ¿Tengo el valor de responder a la respuesta de Dios cuando dice no? Cuando dice todavía no. No es que no contestó tu petición, solo un no, o un todavía no, o un espera. ¿Estoy listo para confiar en Dios en cuanto al tiempo que Él quiere o Él tiene para las cosas, el resultado que Él quiere, creer que Él sigue interesado por mí, que me ama aunque no me conteste un sí ahora? Esa es la pregunta, porque eso es lo siguiente, que la oración es también aprender que se puede confiar en Dios. Esa es la otra parte que aprendemos de este pasaje. Aprender que se puede confiar en Dios. Jesús continúa en el versículo 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios no es como el vecino que lo hace reticentemente, ¿no? No como el vecino que se levanta molesto, pero lo hace solo por cumplir. Él es un Padre que cuida de nosotros, que quiere que tengamos lo que necesitamos, como un padre cuyo hijo le pide lo que necesita. ¿Qué padre le daría algo malo a su hijo? La oración es saber que podemos confiar en Dios. ¿Confías en Él? Es mi pregunta en esta tarde. ¿Confías en Él? ¿Tienes tu confianza depositada en tu Señor? Completamente. Porque eso nos llama el Señor, a confiar. Él es el Padre que te ama, como lo dijo Jesús, y en quien puedes confiar. Y está atento a tu necesidad en esta tarde. Le puedes conocer mejor orando, y ya eso es suficiente.
Eso sería suficiente bendición. Aunque no conceda nada de lo que tú pidas, conocerle mejor sería suficiente. Y yo diría más que suficiente. Oremos. Dios bueno, venimos ante ti, Señor, porque queremos conocerte, más que nada. Queremos conocer tu carácter, tu voluntad. ¿Cómo eres, Dios? ¿Qué quieres para nuestra vida? Conocer tu amor y amarte en el proceso. Responder con amor a tus muestras de amor. Queremos hacerlo como tu Hijo Jesucristo, de forma honesta, sincera, en dependencia continua, intensamente, tal vez prolongadamente, tal vez requiera que sea de madrugada, tal vez no. Pero queremos entrar en esa relación contigo, que nos lleve también a dirección para nuestra vida. Enséñanos a orar, para enseñarnos a vivir. Y mientras vivimos, recibir lo que tú quieras darnos, según tu voluntad soberana. Y recibirlo con alegría. Lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Simplemente ayúdanos a conocerte. Y nos maravillemos de lo que tú haces, pero mucho más de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Querido Padre, amado Dios, bendice cada hermano y cada hermana y cada familia aquí, Señor. Oramos también intercediendo porque queremos que tú hagas tu obra en cada uno, Señor. Para que sus vidas de oración personal sean intensas también. Y sean vidas de oración honestas, sinceras, genuinas, como tú deseas. Para que te conozcan, mi Dios. Y si alguien no ha entrado en esa relación de amor en la familia de Dios, que puede entrar a través de Jesucristo, por la fe en Cristo y la gracia de Dios, en arrepentimiento, a esa nueva vida contigo, para conocerte como el Padre eterno en su vida, mi Dios. Que pueda entregar tu vida a ti, su vida a ti en este día, en esta tarde, si no te ha conocido, sea en la radio que estén escuchando, sea aquí en el templo. Y si alguien no conoce esta dimensión de la vida, no te conoce como Padre, que pueda decir, Señor, te entrego mi vida, creo en Cristo Jesús como mi Salvador y Señor. Sé que soy pecador o pecadora, pero confío en que la obra de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, trae salvación, perdón, restauración, vida nueva. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús, aceptándote como Señor y Dios en mi vida, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Dándote gracias en esta tarde. Amén. Y amén.